Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos reflexionando aquí la palabra del Señor y hoy especialmente en esta fiesta, la fiesta que hacemos de nuestra Madre María Reina. En este 22 de septiembre celebramos Reina del Universo, Reina incluso nosotros la celebramos en el misterio glorioso, ¿verdad? Como Reina de toda la creación también, el Señor que la corona. ¿Y desde dónde, queridos amigos, podemos decir que María es reina dentro de nuestra historia? Y justamente lo que hemos escuchado en el Evangelio. Primero, la fuerza de Dios, es la fuerza de Dios que viene. María, Miriam, en hebreo incluso significa elegida, la elegida. La elegida, ¿por qué? Y porque es la que tiene el corazón predispuesto para que venga el Salvador, para que venga el Redentor y entre en nuestra historia. Este es el misterio más grande, queridos hermanos. Imagínense elegir a alguien que está preparada para poder traer al mundo nada más y nada menos que a Jesús, el Yeshua, el Salvador, que será nuestro Redentor. Y así entonces el corazón de María, que se encuentra ante el anuncio del ángel Gabriel, es decir, la fuerza de Dios, el que engendra. Y eso es el ángel que viene y que engendra en el seno de María. Ciertamente que hay como un ping-pong aquí entre las preguntas que va haciendo también María. ¿Cómo puede ser esto? Si yo no conozco varón, ¿cómo puede suceder todo esto? Y sin embargo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. Aquí está la gran riqueza, queridos amigos. El don y la riqueza. Upea la ñande yara ome eañande ejina. Upea la ñande yara lleva cuabo ajina. Upea la ñande yara moingue ajina peñande con asome. Peñande ñame peñande retepupe. Y por eso, el que va a nacer, el que será engendrado en tu corazón, es nada más y nada menos que el Hijo del Altísimo. Queridos amigos, aquí nosotros no tenemos que pensar simplemente en un hecho histórico de lo que pudo pasar en el seno y en la vida de María, sino que ahora nosotros estamos mirando desde un sentido teológico. La fuerza de Dios siempre que llega, con la actitud de María. Yande aveñañe moita ante el ángel hañañe ponutaña ponando ahí. Ella vigoshe, sheangaingo, diga tumo ahí la ya pomba de vejin. Pero agendula neñe de yarama, ebala yerurea shejina. Y aquí dice: quiero que seas la madre, o mejor dicho, para cada uno de nosotros, digamos, quiero que engendres en tu vida, quiero que engendres en tu familia,
quiero que engendres en tu nación a Jesús, al Salvador. ¿Quién es el que nos puede sacar de la corrupción? ¿Quién es el que nos puede sacar de la pobreza? ¿Quién es el que nos puede sacar, queridos hermanos, de situaciones tan negativas que nosotros podemos ver en el mundo? ¿Quién? Y solamente la presencia de Dios en nuestra vida. Aupeago dice la engendrar. Aupeago dice el gabar, el Gabriel. Quiere decir que es la fuerza de Dios que viene a engendrarnos y a ponernos en el corazón y en la vida los principios y los valores de Dios. Ahora nosotros vamos a encontrarnos con el Señor y así como María, cada uno también tal vez le va a preguntar, Hamba ella vigo ya ya potapea, seango, diga tumo aya ya popea, hasetereita no shengwana, anella voy a pedir, porque es la fuerza de Dios, es el que va a cambiar tu existencia. Pero para eso, ¿qué es lo que quiero, María? Quiero que tengas el corazón abierto. Y a nosotros también nos dice lo mismo. Quiero que ustedes tengan ese corazón abierto. Quiero que ustedes estén dispuestos a escuchar la propuesta del Señor. Y si nosotros respondemos, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según el dabar, porque el dabar, palabra, queridos amigos, quiere decir acción. Si nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida, si esa palabra se introduce, Peñandere Coebe lleva, evidentemente que nosotros vamos a actuar de una manera totalmente diferente. O pata la corrupción o pata la ibaía. Ojalá entonces que nosotros hoy podamos también reinar, hacer que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros, pero en Bahía Europea. Y porque también ese dabar, la palabra de Dios, pueda engendrarse en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de vivir. Entonces, ñandea ve, yahuerupe, ñande, yara, ñandea, puitebe. Jala, ñande, ya no, ñandea, puitebe. Ahí está entonces el Altísimo que se encarna, el Dios que se hace presente y el Dios que comienza a actuar en nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea.